Arrancamos el segundo video de la fosa cigomática. La fosa cigomática, su principal vasculación va a ser la arteria maxilar interna. Su sistema de arterias. Antes de hablar de la maxilar interna, vamos a ver sus orígenes. Todo inicia en el corazón. Ya no seas loco también. En el callado de la aorta va a botar una de sus ramas, la carótida primitiva. La carótida primitiva se va a dividir en carótida interna y carótida externa. La externa va a tener múltiples ramas, 6 colaterales y 2 terminales. Las 2 terminales serían la temporal superficial y la maxilar interna. Chequea su recorrido. Ya. Ahora sí. Atento, atento. La maxilar interna. Su primera rama que va a botar va a ser la arteria timpánica anterior. Le siguen 2. Meningia menor y meningia media. Antagonista a las meningias encontramos la arteria alveolar inferior. Antes de entrar al agujero alveolar inferior, va a botar una rama, la miloioidea. La arteria alveolar inferior va a vasculizar tercera, segunda, primera molar y las 2 premolares. Va a pasar por el agujero mentoniano. Y se va a dividir en 2. En la arteria incisiva y la arteria mentoniana. La arteria mentoniana va a inervar el mentón y la arteria incisiva canino y los 2 incisivos, central y lateral. Hasta ahí. Repasito. La maxilar interna va a botar una rama. La primera rama es la timpánica anterior. Va a botar 2 meningias, media y menor. Antagonista ellas 2, la arteria alveolar inferior. Se va a dividir en miloidea y va a pasar por el agujero alveolar inferior. Va a llegar al agujero mentoniano y se va a dividir en incisiva y mentoniana. Listo. Ahora va a haber un ascendente y descendente con callado. Sería la arteria maseterina para el músculo masetero. Ya. Siguen 2. La temporal. Las temporales profundas. La temporal profunda media y la temporal profunda anterior, que corresponden a los fascículos. Si es media, va al fascículo medio. Si es anterior, al fascículo anterior, que corresponde al músculo temporal. Antagonista a las 2 temporales profundas, media y anterior, encontramos la arteria pterigoidea, lateral y medial. La medial o interna. Y para terminar con el trayecto lineal, sería la arteria bucal. Va a haber una curvatura ascendente. En la segunda curvatura que va a botar 2 ramas anteriores y 2 ramas posteriores hasta la arteria alveolar. ¿Qué fue eso? Hasta la arteria alveolar son las 10 ubicadas en la fosa cigomática. A partir de la arteria alveolar son ubicadas en la fosa pterigomaxilar. Ya. Ahora bien, te mencioné que eran 2 anteriores, la arteria alveolar y la arteria infraorbitaria. Corresponde a la órbita. Ya. Y 2 posteriores. Las posteriores
corresponden a la arteria faríngea y la arteria del conducto pterigoideo. Sigamos el trayecto descendente de la maxilar interna y va a botar la arteria palatina descendente. Arteria palatina descendente mayor y arteria palatina descendente menor. Mayor y menor. Y la última rama, la terminal, la esfenopalatina. Repito las ramas que se ubican en el pterigoideo maxilar. La primera, la arteria infraorbitaria. Segunda, faríngea. Tercera, el conducto pterigoideo. Cuarta, arteria palatina descendente. Y la última, la terminal. Estas 5 pertenecen a la fosa pterigoidea y las 10 ya mencionadas al tema de hoy día, a la fosa cigomática. Vamos a pasar a inervación. Inervación de la fosa cigomática. Como yo ya te mencioné que en la pared superior de la fosa cigomática se encuentra el hueso pterigoideo, no, el hueso esfenoides. Y del hueso esfenoides botaba 2 agujeros, el oval y el espinoso o redondo menor. Ya, va a pasar el nervio maxilar inferior por el agujero oval. Hasta aquí. De aquí va a botar 2 ramas, anterior y la posterior. Vamos a hablar de las posteriores nada más. La posterior, su primera rama, sería el nervio aurículo-temporal. El nervio aurículo-temporal se va a ensanchar, va a formar un agujero. Ese ensanchamiento se llama ojal del nervio aurículo-temporal y por ahí va a pasar la arteria meningea. Hasta ahí happy. Va a botar una rama más. Son 3. Va a botar el nervio alveolar inferior. Al igual que con las arterias, antes de entrar al agujero alveolar inferior, va a botar un nervio miloioideo. De ahí va a inervar tercera, segunda, primera molar y las 2 premolares. Y va a pasar por el agujero mentoniano. Pasa y se divide en 2, en incisivo y mentoniano. Mentoniano el mentón va a inervar y incisivo al canino lateral y central. Al igual que las arterias, si quieres repites. Y su última rama posterior, el nervio lingual. El nervio lingual en su trayecto va a recibir una ayudita, un aporte del nervio cuerdo del tímpano que pertenece al séptimo par craneal, que es el facial, que parte de la fisura de Glaser va a bajar y se va a unir con el lingual, y las 2 unidas van a inervar 2 tercios anteriores de la lengua, que nos va a dar la función gustativa. Falta mencionar la rama anterior del nervio maxilar. A ver, para finalizar, la rama anterior va a botar 3 ramas. El nervio tronco temporo maseterino, el nervio temporal profundo medio y el nervio tronco temporo bucal. Ahora, el nervio tronco temporo maseterino va a botar 2 ramas, más todavía. El nervio temporal profundo posterior y el nervio maseterino. El nervio temporal profundo medio está solito. El tronco temporo bucal se va a dividir en 2. En nervio temporal profundo anterior y el nervio bucal. Ahora, vamos a hablar de fascículos. ¿Tú te acuerdas que existían fascículos? Del músculo temporal. Un fascículo anterior, medio y posterior. Está inervado por estas ramas ya mencionadas.
El fascículo posterior, el nervio temporal profundo posterior. El fascículo medio, el nervio temporal profundo medio. El fascículo anterior, el nervio temporal profundo anterior. Y para finalizar, del tronco temporobucal, el nervio bucal va a inervar las encías vestibulares de las premolares y molares inferiores.